Vamos a leer capítulo 5, el versículo 6. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Este gran sermón de nuestro Señor Jesucristo es un mensaje completo, pero es un mensaje compacto, donde el Señor Jesús nos va a explicar esas verdades básicas del evangelio, del reino que vino a proclamar. Aunque Jesús repitió muchas veces estas enseñanzas en otras oportunidades, en otras ocasiones, los capítulos 5 al 7 de Mateo registran verdades revolucionarias para las mentes de aquellos que le seguían, para aquellos que oían este mensaje y que han seguido retumbando en las mentes y en los corazones de muchas personas a lo largo de estos más de 2000 años. En este mensaje que empieza con lo que llamamos las bienaventuranzas, que es como la introducción a este precioso sermón de nuestro Señor Jesucristo, nos va, hemos dicho, mostrar el camino hacia la verdadera felicidad. Sin embargo, el Señor va a ser claro que la felicidad que Cristo ofrece no depende de nuestro esfuerzo, no depende de nuestras justicias, sino de la nueva naturaleza que Dios nos da. Cuando uno acepta a Cristo como su único Señor y Salvador, Dios quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne, y surge lo que llamamos el nuevo nacimiento. Es decir, que todo ser humano tiene dos nacimientos: el nacimiento físico, cuando nuestra madre nos alumbró, y el nacimiento espiritual. Y esa transformación y ese cambio que hace Dios en los corazones de aquellos que rinden su corazón, comienza ese camino maravilloso hacia la felicidad, hacia la dicha. Y hemos visto que empieza con tres cambios internos. Y lo proyectamos, me acuerdo, no sé si los tienen ahí para que lo proyecte, 3 cambios internos. Y empieza el primero, la bienaventuranza, con la llave que nos da ingreso, por decirlo de alguna manera, al reino de los cielos, que es: felices los pobres de espíritu. Ser pobre de espíritu, como vimos, es reconocer nuestra condición, es verse realmente como somos. ¿Cómo somos? Perdidos, sin esperanza, indefensos. El Señor Jesús lo dijo de esta manera: separados de mí, nada podéis hacer. Toda persona apartada de Jesucristo es espiritualmente un indigente. Cualquiera que sea su educación, cualquiera que sea su riqueza, cualquiera que sea su posición social, sus logros o su conocimiento, como lo hemos cantado, si no tengo a Cristo, no soy nada. Eso es ser pobre de espíritu, el reconocer que sin Cristo mi vida no tiene sentido. Y esa primera bienaventuranza nos lleva a la segunda. Es maravilloso porque cada una de las 9 bienaventuranzas es como cada eslabón de una cadena, voy a ponerlo así, que están entrelazados y que una precede a la otra y que sin la una no puede suceder la otra. Sin la pobreza de espíritu, sin reconocer que realmente necesitamos de Dios, sin eso, o mejor dicho, eso nos va a llevar a la segunda bienaventuranza, que es quebranto, que es lloro. Como decíamos, ¿quién va a ser feliz cuando llora? Ese era un mensaje revolucionario. Es que este lloro no es por dolor de algo que nos aconteció, que nos robaron la casa, que nos robaron el carro. No, este lloro es de
quebrantamiento. Este lloro es lo que produce arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento, ese lloro, no viene si primero no hay ¿qué? Un corazón o un espíritu pobre en espíritu. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 7, versos 10 al 11 lo explicaba de esta manera. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, produce lloro, produce quebranto. Esa tristeza, ese lloro, ese quebranto, produce arrepentimiento para salvación. Por eso que es dichoso, feliz, un hombre que llora reconociendo su pecado, porque Dios puso en él pobreza de espíritu. Y esa pobreza de espíritu trajo la segunda bienaventuranza: lloro, quebranto, arrepentimiento para salvación. El único dolor que produce vida y crecimiento espiritual es la tristeza según Dios, es el lloro según Dios. Tristeza por el pecado, pobreza espiritual que lleva a la tristeza según Dios. Entonces los pobres de espíritus se convierten en los que lloran. Un ejemplo palpable de esto lo encontramos en David. David, con su gran pecado que implicó a Betsabé y a Urías. El Señor Jesús, o Dios, produjo en él, como hombre de Dios, pobreza de espíritu. Esa pobreza de espíritu alumbró su entendimiento que le había fallado a Dios, porque el pecado lo había cegado. Eso trajo un quebrantamiento y un lloro en su corazón. Salmo 51, versos 3 y 4 decía así David: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Quebranto de espíritu. Pero el orgulloso, como vimos la semana pasada, que dice: gracias, Señor, porque no soy como ese hermano que no diezma. Gracias, Señor, porque no soy como esa hermana que cuando se acuerda viene los domingos. ¿Estamos entendiendo? En el Salmos 32, verso 1 y 2, mira lo que dice David: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y ahí viene la palabra: dichoso, feliz, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La felicidad, la dicha, el gozo no viene por el llanto, por el arrepentimiento generado por el Espíritu Santo. No, la dicha, el gozo viene como resultado de la respuesta de Dios. Perdón de pecados. Un corazón que se siente perdonado por Dios, se siente ¿qué? Dichoso, feliz. Y eso es maravilloso. Y por eso dice: bienaventurado, dichosos los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación, perdón de sus pecados, porque es sincero arrepentimiento, con quebranto. A menos que el pecado esté perdonado y sea eliminado, no habrá gozo, no habrá felicidad. Porque la felicidad es bloqueada, ¿por qué? Por el pecado. Tiene que haber arrepentimiento. Y el Señor Jesús en esta bienaventuranza nos está llevando de un paso a otro paso. Sin el uno no puede suceder el otro. La tercera bienaventuranza que vimos es: felices, benditos los mansos. Esta palabra significa ser de espíritu apacible, de espíritu dócil, sumiso, tranquilo, misericordioso. Y eso no se puede producir si primero no hubiera las dos primeras bienaventuranzas
que Dios tiene que trabajar en nuestro corazón. Pobreza de espíritu y quebranto que trae arrepentimiento. Eso hace que tengamos un corazón dócil. ¿Se imaginan un orgulloso? ¿Tendrá un corazón dócil? Primero el Señor lo tiene que allanar, como dice, doblegar, traer arrepentimiento, quebranto, como muchos reyes que Dios tuvo que quebrantar en su orgullo. Manso, humilde de corazón. La pobreza en espíritu se enfoca en nuestra pecaminosidad, pero la mansedumbre se enfoca en la santidad de Dios. Y eso es algo en lo cual el Señor va a ir llevando a todo ser humano que le acepta como Señor y Salvador y comienza a hacer esos cambios internos. Y el Señor empieza con estas 3 bienaventuranzas que tiene que ver con cambios internos, pero hoy nos toca ver los cambios externos que viene a continuación en un paquete, por decirlo así, de 4 bienaventuranzas. La primera es la que hemos leído ahí en el verso 6. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y 4, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hoy veremos 2 de estas bienaventuranzas que producen cambios externos. La primera: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El Señor Jesús usa aquí una metáfora, usando el hambre y la sed que puede tener un ser humano. Son 2 condiciones físicas o 2 necesidades físicas que el ser humano, cuando las padece, hace lo que sea posible o imposible para saciar. ¿Se imaginan? Te quedaste perdido en las dunas de Icas y llevas una semana. ¿Cómo está? Estás con un hambre, pero también con una sed, con el sol implacable. Y vamos a suponer que eres un hombre con mucho o una mujer con mucho dinero. Pero en ese instante tú dices así, por esa sed que tienes o por ese hambre que tienes, doy todo lo que tengo por un vaso de agua helada y por un pan fresco. ¿Es así o no es así? El Señor Jesús está usando una metáfora para mostrarnos, para ilustrarnos esta 4ª bienaventuranza. Las personas hambrientas, las personas sedientas son las que trabajan ardua y urgentemente para obtener esos alimentos. Y lo que nos quiere decir que así como el tener hambre y el tener sed, así debe ser nuestra actitud de anhelar a Dios en nuestras vidas. Entonces vamos a ir entendiendo la metáfora, a ver por qué son felices, dichosos los hombres que tienen hambre y sed de justicia. En primer lugar, tener hambre y sed de justicia es anhelar el gobierno de Dios en nuestras vidas. Eso es lo primero que el Señor quiso. Es anhelar, así como estás una semana sin tomar agua, ¿qué anhelas? Lo que más anhelas es agua. Ese mismo anhelo es lo que quiere Dios en cada uno de sus hijos. Anhelo por Él. Los que tienen hambre y sed de Dios son felices y dichosos. En las Escrituras nos vamos a dar cuenta mucho que el Señor, Dios, usa estos lenguajes, el tener hambre y sed. En Isaías 55, verso 1 y verso 2, dice: todos los sedientos, venid
a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Y más adelante dice, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. En Juan capítulo 6, verso 35, ahora un pasaje del Nuevo Testamento, Jesús dice, el que a mí viene no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y está hablando, como en este pasaje de las bienaventuranzas, de un hambre, una sed espiritual. Creo que eso está claro, ¿verdad? Ese anhelo profundo de nuestro corazón por Dios. A un hijo de Dios no se le puede decir lee la Biblia, ora, porque eso tiene que ser producido en alguien que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Tiene hambre y sed de la misma presencia de Dios. Mateo capítulo 6, verso 33, en palabras del Señor Jesús, dice, mas buscad, pasaje conocido, ¿verdad? Primeramente, es decir, lo principal, lo primordial en tu vida. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ahí está esa palabra, justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, cuando el Señor Jesús dijo, bienaventurados, felices los que tienen hambre y sed de justicia, está queriéndonos decir, creo que ya está más claro, bienaventurados los que tienen hambre y sed de mi palabra, de mi compañía. Entonces lo que Jesús está diciendo es que el hombre y la mujer que tiene hambre y sed de justicia es una persona feliz porque realmente está buscando al mismo Dios. Es feliz porque quiere llenarse de su presencia. Anhela su palabra. Lo primero que anhela cuando se levanta no es agarrar el celular y ver cuántos mensajes ha tenido o cuáles son los reels que le han llegado, sino que lo primero que hace, tiene un hambre profundo por empezar el día en que en la presencia de Dios. Bienaventurados, dice el Señor, esos hombres y mujeres. Son a ellos que Dios los llena de cosas espirituales. Son a ellos que les da entendimiento, son a ellos que les da sabiduría. Y es por eso que vemos sus hogares andar bien, porque anhelan de Dios, porque buscan de Dios, porque están postrándose, diciendo, Señor, no sé ser un buen padre. Hiero a mis hijos. Señor, enséñame. Ayúdame a doblegar este temperamento. Bienaventurados, dichosos, dice el Señor, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y Dios comienza a llenar de entendimiento, de sabiduría, de capacidad, porque tienen hambre y sed de Dios. Salmos capítulo 42, verso 1 y verso 2 dice, en palabras de David, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma mía. El alma mía, mi alma, y ahí está la palabra, tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y David se pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Se acuesta a las 11 de la noche y se levanta a la 1 diciendo que todavía no es las 5 que me toca entrar a la presencia de Dios. Se pregunta, ¿cuándo vendré a la presencia de mi Dios? Porque lo anhelo. Como ese ciervo, como ese animal que después de caminar por largas horas o por un par de días en el desierto y no encuentra agua y brama de sed. Así, le dice David, así te anhela. Así como ese animal anhela el agua porque se muere, así yo te anhelo porque sin ti me moriría. ¿De cuántos es su corazón así? Si tu corazón no es así, quiere decir que tienes que empezar por esto que el Señor te está diciendo. Tienes que empezar buscando de Dios,
arrepintiéndote, reconociendo tu condición, y al buscar el Espíritu Santo traerá arrepentimiento a tu corazón, pobreza de espíritu. La justicia que emana del cielo solo es entregada a aquellos que en verdad tienen hambre y sed de Dios. La justicia del cielo solo es entregada a aquellos que tienen hambre y sed de Dios. Pero sabemos que hoy en día hay muchos cristianos perezosos que quieren conocer a Dios, pero no quieren leer la Biblia. Que quieren crecer espiritualmente, que quieren ser protegidos de las acechanzas del enemigo, pero no quieren orar, no quieren ayunar. Quieren que el diablo huya de su presencia, pero no quieren buscarle con la profundidad del corazón. La persona que tiene hambre y sed de Dios no descansa hasta que su alma sea saciada. Y eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Bienaventurados, dichosos los que tienen hambre y sed de Dios. Salmo 63:1, el salmista decía: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed. Mi carne te anhela. Eso debe estar en el corazón de todo hijo de Dios. Eso es la cuarta bienaventuranza, concatenada con las otras tres, como ya expliqué, que nos va a llevar hacia el camino de la verdadera felicidad. Si tú te preguntas por qué mi vida está como está, por qué mis hijos están como están, por qué mi familia está como está, es simplemente porque hay muchas de estas cosas que tú no estás teniendo en tu corazón, que no se están reflejando en tu exterior, por decirlo de una manera. Porque los cambios que hace Dios en una vida es cuando entra a nuestro corazón. Son cambios internos que se van a reflejar externamente. Lo segundo, el hombre que tiene hambre y sed de justicia es feliz porque Jesucristo mismo lo saciará. La palabra que hemos leído dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quién lo va a saciar? Dios mismo, por medio de su Espíritu Santo. Mira lo que dice Juan capítulo 7, verso 37 al 39. En el último y gran día de las fiestas, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, explicando el Señor Jesús, esto dijo del Espíritu Santo que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Quién es el que sacia el alma del ser humano? El Espíritu Santo de Dios. Cuando hay ese anhelo, ese deseo profundo, ese hambre y esa sed de Dios, solo ellos serán saciados. Y solo a ellos se le dará del Espíritu Santo de Dios, que hace esa transformación maravillosa en el corazón de un ser humano. Por eso que el hombre o la mujer que tiene hambre y sed de justicia es bienaventurado, es dichoso, es feliz, porque Jesús mismo lo va a saciar. Él está diciendo: vengan, que yo les quiero saciar. El agua que yo les daré es un agua que quitará la sed profunda espiritual que tienes en tu corazón. ¿Hay un anhelo en tu corazón de querer más de Dios en tu vida? De eso está hablando el Señor.
Por eso que en Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, y esto es lo tercero, el hombre que tiene hambre y sed de justicia es feliz porque no necesita, escúchame bien, dinero para saciarse. Por eso no creas en esos programas que dicen ven y pacta, ven y llama y pacta. ¿Qué quiere que pacte? Dinero, para que oren por ti, para que encuentres dicha, para que encuentres felicidad, para que encuentres salvación para ese padre, para ese hijo que está perdido. Ven y pacta. Eso es mentira, eso es un robo. Porque mira lo que dice Isaías 55:1, y ese es lo tercero: el hombre que tiene hambre y sed de justicia es feliz porque no necesita dinero para saciarse de él. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, dice. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y pregunta: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y estamos hablando, y está hablando de un pan espiritual. Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. No se necesita dinero para encontrar dicha, felicidad, para encontrar paz en nuestro corazón, en nuestra familia. Apocalipsis 21:6 dice: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa, yo soy el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua viva. Gratuitamente. Nadie puede cobrarte por orar. Nadie puede cobrarte por traer salvación a un ser querido que está perdido. ¿Qué tienes que hacer? Venir a Dios. Y Él gratuitamente lo hará. Dichoso, feliz, el hombre que tiene sed de justicia, porque no necesita dinero para saciar. Terminamos con la otra bienaventuranza que la encontramos ahí en el verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿A qué se refería otra vez el Señor Jesús cuando decía bienaventurados los misericordiosos? ¿Qué es misericordia? La palabra misericordia significa bondad, significa amor, significa benevolencia que una persona siente por la otra. Cuando tú ves a una persona necesitada, hambrienta, a una persona sufriendo, tú te vuelcas en amor y lo ayudas. Y cuando haces eso, estás mostrando ¿qué? Misericordia. Y Dios quiere que sus hijos, o mejor dicho, los hijos de Dios son ¿qué? Misericordiosos. Jesús, nuestro Señor Jesús, es el ejemplo más real de lo que es ser un hombre misericordioso. ¿Qué hacía cuando veía a las multitudes hambrientas? Les daba que comer. ¿Qué hacía cuando les veía enfermas? Les sanaba. ¿Qué hacía cuando la viuda lloraba por el único hijo que la sostenía y que ahora su vida iba a ser de mendiga? Porque los religiosos de ese tiempo, aún las pocas riquezas o posesiones que tenían, se las quitaban. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Resucitaba a ese hijo. Mostró misericordia. Veamos entonces por qué es feliz, dichoso un hombre, una mujer misericordioso. En primer lugar, porque muestra con su testimonio que es un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios no puede ser indolente ante la necesidad de alguien que no tiene ni qué comer, está 2 días sin traer alimento a sus hijos, y yo como hijo de Dios que le digo, no te preocupes, Señor, una palmadita en su espalda, voy a orar por ti. ¿Eso es tener misericordia?
Tener misericordia es decir, y quizás no me sobra, pero agarro 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar, un tarro de leche, tú, y la esposa dice, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo misericordia. Y nosotros, Dios nos hará misericordia. No puede estar indolente ante la necesidad de alguien que está sufriendo más que nosotros. Lucas capítulo 6, verso 36. Sed pues, y sabemos que sed es una orden. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Es decir, lo que está diciendo aquí Lucas es que si tú eres un hijo de Dios, vas a ser misericordioso como tu Padre es misericordioso. Si tienes a Cristo como tu Señor, tú tendrás un corazón misericordioso. Porque Jesús es el mayor ejemplo. Hoy somos cristianos porque Dios tuvo ¿qué? Misericordia de nosotros. Él murió en una cruz cargando nuestros pecados porque nosotros merecíamos morir, pero Él dijo, no, yo moriré por ti. Fue el acto de mayor misericordia que hizo por nosotros. Nos hizo ciudadanos de su reino, nos hizo pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, porque Dios nos extendió su mano de misericordia. Amén. Y por eso nosotros tenemos que ser misericordiosos con el que sufre. Segundo, es feliz el creyente misericordioso porque el amor de Dios está en su corazón. No dice, está la bolsa de víveres ahí, 30 kilos, dice, mejor no lo llevo, dice, está sufriendo, ¿no? Como a veces la esposa pide la billetera para sacar algo, para comprar algo y uno está sufriendo en entregar la billetera, ¿no? Mi esposa me fastidiaba con el pastor en estas semanas diciendo, si vas a sacar tu FP, la mitad mínimo es mío. ¿Sí o no, pastor? Y el pastor Jesús le daba cuerda. Sí, claro, mínimo. Pero la pastora Yolanda, entonces mío también es. Y el pastor mucho más sabio, está tu nombre. Sí, pero yo no quiero que esté solamente a mi nombre. Quiero usar eso, ¿no? Nos cuesta, saliendo de la broma, nos cuesta ser misericordiosos. Es feliz el creyente misericordioso porque el amor de Dios está en su corazón. Vamos terminando. Primera de Juan, capítulo 3, verso 16. En esto hemos conocido el amor, en el que puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y mira lo que dice el verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora? Pregunta el Señor. ¿El amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Creo que esta palabra golpea profundo a todos nosotros, porque muchas veces hemos sido muy indiferentes a la necesidad de las personas y a la necesidad de nuestros propios hermanos en la iglesia. Y la palabra dice que hay que ser misericordiosos primero con nuestros hermanos de la iglesia y después con los de afuera. Pero quizás mira al que está al lado, mira al que está a tu derecha, a tu izquierda, quizás ni siquiera sabes lo que está pasando. Y creo que ahí Dios nos confronta a que volvamos nuestro corazón a la misericordia, que es una de las bienaventuranzas de nuestro Señor. Por último, es feliz el creyente misericordioso porque sirve a su prójimo sin esperar nada a cambio. Lucas 10, 25 al 37, no lo vamos a leer, es un pasaje conocido. La historia del buen samaritano. Pasó un sacerdote, pasó un levita, hombres religiosos, hombres que servían en el templo, viendo al samaritano herido, porque hay uno que le pregunta para salirse, porque estaba golpeando ahí en su corazón que él no era misericordioso, y le hace una pregunta al Señor: ¿y quién es mi prójimo?
Y el Señor cuenta esta parábola del buen samaritano. Y que un samaritano que era un hombre alejado de Dios, que era considerado un pagano por los judíos, es el que tuvo misericordia, curó sus heridas, lo puso en su burro o en su bestia, lo llevó ahí a un mesón, pagó para que lo alimentasen y le dice que a mi regreso, si es que falta, yo todo lo que falta lo pagaré. Y él termina a ese religioso que quería salirse por la tangente, como decimos, ¿quién es el próximo? ¿Quién se portó como el prójimo? Y él dijo, el samaritano. Y a veces nosotros somos así, como el sacerdote, como el levita, indiferentes a las necesidades, incluso de nuestra propia familia, de nuestros propios hermanos en la iglesia. Y creo que ahí, desde el que habla, tenemos que cambiar eso en nuestro corazón y en nuestra vida. Es feliz el creyente misericordioso, porque al final del camino, dice el Señor, alcanzará misericordia. Gálatas capítulo 6, verso 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. No nos cansemos, dice el Señor, de ser misericordiosos, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, según podamos hacerlo, hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Voy a hacerlo, voy a preocuparme si hay necesidad. La misericordia, la benevolencia, la bondad, la compasión, la benignidad de Dios acompañarán siempre, dice la palabra, al creyente que es misericordioso. Por eso que el Salmos 41:1 dice, bienaventurados el que piensa en el pobre, feliz, dichoso aquel que piensa, no dice el que hace, el que solo piensa ya, ¿cómo puedo ayudar a esta persona? Ya es bienaventurado. ¿Por qué? Porque en el día malo, mira lo que va a hacer Dios, lo librará Jehová. Muchas veces no somos librados del día malo porque no somos misericordiosos. Pero al que es misericordioso en el día malo lo librará. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Pero el verso 3 termina diciendo, Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Y esto es precioso, Jehová lo sustentará sobre el lecho de dolor, mullirá toda su cama en su enfermedad. Es decir, cuando estés enfermo el Señor no te abandonará. Mullirá quiere decir que cuando estás en la cama de dolor, como que pone almohaditas para que no te duela y para que duermas tranquilo.